Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública en beneficio de la ciudadanía.
En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de Control. Destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Transparencia en la gestión pública en tiempos del COVID-19. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar a la ponente para que éstas sean resueltas. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Milagros Anaya, representante de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control. Buenas noches, señores. En esta oportunidad tenemos la opción de trabajar el tema que forma parte de una conferencia dedicada a desarrollar el tema de transparencia, garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información en el contexto ocasionado por el COVID-19, el cual ha implicado un reto enorme para los países de la región, especialmente tras las medidas adoptadas por los estados con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Una de las principales restricciones es la que se refiere a la libertad de tránsito, restricción que ha llevado a centralizar en gran medida la difusión de información pública a través de herramientas virtuales. Esta situación se presenta como un reto, ¿sí? Sí, disculpa, tu cámara está apagada. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Retomo entonces lo que se estaba compartiendo. Esta situación se presenta como un reto para los estados al tener que contar con los sistemas adecuados de información para su oportuna difusión, así como familiarizar a sus funcionarios con conceptos como el de la transparencia proactiva y el de datos abiertos.
A la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 1-2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en la cual se estableció estándares y recomendaciones para los estados bajo la convicción de que las medidas adoptadas tengan como centro el pleno respeto de los derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, este conversatorio busca crear un espacio en el cual los funcionarios públicos encargados de la materia puedan compartir las acciones adoptadas en sus países y los retos avisorados para su implementación en cumplimiento de sus marcos legales internos, así como los estándares internacionales establecidos. En esta oportunidad, contamos con la presencia de la ponente Marcia Águila Salazar, quien es abogada por la Universidad Nacional de Piura y máster en Gerencia Pública por Business School. Cuenta con un postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Universidad de Chile. Es docente invitada de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República en temas de transparencia y acceso a la información pública y ha sido profesora invitada en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Trabajó como abogada del programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas en la Defensoría del Pueblo de Perú y consultora del PNUD en temas vinculados a transparencia y acceso a la información pública. Actualmente se desempeña como directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, señores, luego de lo mencionado, los dejo con la profesora Marcia Águila Salazar, quien desarrollará la actividad académica que hemos pasado a presentar. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Agradecer la invitación en esta oportunidad cursada por la Escuela Nacional de Control y también agradecer pues la participación de ustedes, ¿no?, interesados en un tema tan importante como es el tema de transparencia y acceso a la información pública, justamente en este actual contexto, ¿no? Voy a compartir, me permiten un ratito poder compartir el PPT que justamente he preparado, ¿no? El PPT, bueno, lo he denominado Transparencia y Acceso a la Información Pública en el contexto de la pandemia del COVID-19. Bueno, siempre, usualmente cuando hacíamos las clases virtuales, hacíamos algunas recomendaciones. Creo que no estamos muy lejos de esto. Apagar nuestros celulares, ponerlos en modo silencio a fin de poder conversar sin ninguna interrupción y en el momento oportuno, pues, respetar la intervención de cada uno de nosotros, porque finalmente estamos para un poco conocer sobre el tema y poder nutrir un poco más. Bueno, cuando hablamos de transparencia, un ratito, ante la crisis sanitaria, la transparencia se ha vuelto más necesaria que nunca, ¿no? Y esto es así porque tan relevante como las acciones eficaces y oportunas que pueden haber en el tema, en el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitaria, o sea, qué viene haciendo el sector salud para poder enfrentar de manera sanitaria, ¿no?, este problema que ya tenemos un año, hemos cumplido justamente el día de ayer un año en que el país se detuvo por primera vez. Es importante el tema de la transparencia. Y esto porque finalmente la transparencia va a permitir el tema de legitimidad de estas acciones ante la ciudadanía. ¿Y por qué se requiere el tema de transparencia? Es importante la transparencia porque permite que los ciudadanos primero entiendan, conozcan los fundamentos de las decisiones públicas y sus consecuencias, o sea, dar la información por qué se están tomando estas decisiones, qué consecuencias van a generar. Esto, sin duda, una vez que se entienda, que conozcan la magnitud del problema, van a colaborar, ¿no? Va a haber esa adhesión ciudadana a las medidas que se están adoptando por parte de la autoridad. Y finalmente, cuando hay una comunicación, va a haber confianza. Entonces, va a haber credibilidad de las personas
en las instituciones y también en las autoridades, ¿no? Esa comunicación que debe existir entre el Estado con los ciudadanos. Y nos hacemos esta pregunta y permítanme felicitarlas por el video, un video muy bonito, ¿no? Y que finalmente refleja justamente esa falta de transparencia cuando se presentan las situaciones de corrupción. Y a ver, un ratito, discúlpenme. Discúlpenme, no. ¿Y por qué es importante la transparencia? Una de las herramientas principales para poder prevenir la corrupción justamente es que las instituciones sean transparentes, que las instituciones se muestren como son. Y a veces hacen una comparación en que las instituciones públicas debieran tener estas paredes de vidrios donde el ciudadano pueda conocer qué está pasando hacia adentro, ¿no? Entonces, la transparencia es una de las herramientas que va a prevenir el tema de la corrupción en las instituciones públicas. ¿Y esto por qué? Porque el tener información le va a permitir al ciudadano poder ejercer un tema de control social, en que las entidades realicen o cumplan con la rendición de cuentas. Va a mejorar la eficiencia de la gestión pública. Cuando hablamos de transparencia, la transparencia o el acceso a la información pública es un derecho instrumental. ¿Y por qué le decimos un derecho instrumental o un derecho llave? Porque a través de la transparencia yo voy a poder ejercer otros derechos, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, para poder ejercer mi derecho de participación ciudadana, tengo que informarme sobre los asuntos públicos. Para poder expresarme, emitir mi opinión, también tengo que estar informada. Para poder hacer investigación, tengo que informarme. Entonces, por eso, cuando hablamos del derecho de acceso a la información, la transparencia, decimos que es un derecho llave, porque permite el ejercicio de otros derechos. Sin duda, esto va a fortalecer la participación ciudadana. ¿Y por qué es importante la transparencia en contextos como el actual, ¿no? En el tema de una crisis sanitaria, que no es una crisis que le está pasando solamente, que afecta solo a nuestro país. Es una crisis que está afectando a nivel mundial. Muchos países se han visto afectados. Entonces, en un contexto como el actual, la transparencia es importante porque salva vidas, porque va a permitir, ¿no?, contar con información que nos lleven a tomar decisiones vitales. Y aquí hago un recuento de lo que pasaba al inicio de esta pandemia, que la ciudadanía, los investigadores solicitaban información que si nosotros la buscábamos en alguna norma legal, ¿no?, que obligue a al Ministerio de Salud específicamente en publicar esa información, no lo había. Pero la ciudadanía demandaba información. Quería conocer cuáles eran las zonas donde se estaban presentando más contagios. Quería conocer la disponibilidad de camas UCI. Y esto generó pues que en ese momento no se contaba con información, pero que tuvo que existir una reacción por parte del Estado en poder brindar esa información. Entonces, vemos cuán importante es la información y en este caso la transparencia en contextos como estos, ¿no? Porque nos va a evitar contagios, nos va a permitir conocer cuáles son los medios de abastecimiento, la importancia de cumplir, ¿no?, de respetar la cuarentena, de conocer el funcionamiento, la disponibilidad de los servicios de salud, cómo acceder a los beneficios sociales contingentes que en este, digamos, contexto el Estado ha tenido que dar a las poblaciones más vulnerables.
Entonces, vemos pues la importancia de la transparencia en situaciones como las que actualmente vivimos. Es claro que si no hay transparencia, va a haber situaciones como las que se mostraba en el video con Rosita, ¿no? Va a haber pérdida de confianza, costos políticos y de costos políticos y reputacionales, cuestiones de corrupción, se pierden beneficios porque no conocemos dónde se están esos beneficios que el Estado ha dispuesto para las poblaciones vulnerables, probablemente no se están dirigiendo a ese público objetivo, sino se está dirigiendo a personas que realmente no cumplen con las condiciones. Las personas no conocen cuál es el procedimiento que tendrían que seguir para poder acceder a estos beneficios. Entonces, la falta de transparencia genera muchos problemas para el Estado con los ciudadanos. Esa pérdida de confianza, los problemas de corrupción, por falta de información, también suceden el tema de conflictos sociales. Entonces, es este problema, ¿no? Y creo que es lo importante que los funcionarios y los servidores públicos debemos cambiarnos ese chip y decir pues que la transparencia y el acceso a la información no es una herramienta que va a generarme más trabajo, sino que yo lo tengo que ver como el mejorar, ¿no?, las condiciones para que exista confianza entre la ciudadanía con sus instituciones. Cuando yo confío, ¿no?, y me informo, voy a evitar situaciones como conflictos sociales. El tema de las pérdidas de algunas transacciones, porque aquí, o sea, estoy dando toda la información que se necesita para poder tomar las decisiones que se requieren en estas situaciones. Disminuimos el riesgo de hacer un mal uso de los recursos del Estado, los temas de corrupción, y bueno, si no hay transparencia va a haber falta de claridad de los datos de la crisis. Y cuando no hay información, ¿qué es lo que generamos? Información falsa, información que genera especulación y que asusta a las personas. Si las personas o el Estado se comunica adecuadamente y brinda la información que se requiere, vamos a evitar situaciones como las que hemos en algunos momentos pasados de circular información falsa acerca del problema que nos está afectando en este momento. ¿Cómo informa el Estado a los ciudadanos? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Puedo tener acceso a información de acciones realizadas por la administración pública en este contexto, cuando hubo, digamos, al inicio un aislamiento social obligatorio? Y aquí he querido separar mi exposición en dos temas. En dos temas que finalmente forman parte o son las modalidades de transparencia. Cuando hablamos de transparencia, el principio de transparencia es esa obligación que tiene el Estado de informar, de abrir sus puertas. La información no le pertenece a los funcionarios o servidores. La información debe estar a disposición de los ciudadanos. Y esa disposición se puede dar en dos modalidades, una transparencia pasiva y una transparencia activa. ¿Cuándo nos encontramos en una transparencia pasiva? Probablemente escuchar transparencia pasiva no nos sea familiar, pero no es otra cosa que la atención de las solicitudes de acceso a la información pública. A eso nos referimos cuando decimos transparencia pasiva. Y es pasiva porque el Estado va a informar en la medida que exista un requerimiento. Es decir, se inicia a instancia de parte. Una vez que una entidad de la administración pública recibe un requerimiento, es ahí donde se activa y el Estado, digamos, en
a través de la entidad a la cual se le solicita, va a entregar la información. Y esta información pública, ¿no? Es, digamos, aquella información que ha sido creada, obtenida en posesión, bajo control, ¿no? Y que va a estar contenida en documentos escritos, en fotografías, en grabaciones, en soporte digital o cualquier otro formato. Entonces, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de poder revisar la definición que recoge la Ley de Transparencia para Información Pública, es muy abierta. Cualquier información que tenga la entidad va a ser considerada, digamos, pasible de ser entregada. Y aquí en el Estado, lo que prima o la regla general es que esta información es de acceso público, salvo algunas excepciones que están expresamente señaladas en la Constitución o en la Ley de Transparencia o otras normas con rango legal. Bueno, la Ley de Transparencia habla de aquellas normas que han sido aprobadas por el Congreso, la Constitución, normas aprobadas por el Congreso, y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se están incluyendo a los decretos legislativos. Es decir, si a través de una ley, por ejemplo, el decreto legislativo 1327, que regula las medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción, señala que la información desde la denuncia y toda la información que se genere en esa investigación es información que no se debe entregar, pues ahí tenemos una protección a esa información. A eso nos referimos cuando a través de normas se pueden restringir información. De lo contrario, toda la información que cuente la entidad es información que puede ser entregada. Y aquí no basta con que yo la haya creado. Eso es indistinto. Si la entidad la tiene porque se la enviaron y tiene la condición de poseedor de la información, tiene que entregarla, aunque no la haya creado, aunque no la haya generado. Si la municipalidad, a través de un pedido de una licencia, de un trámite de licencia de funcionamiento, tiene documentos que ha presentado un ciudadano, no podría decir, no es una información que yo le he generado, sino que la ha presentado el ciudadano. En ese momento en que se presenta esa solicitud de acceso a la información pública, es una información que posee. Lo único que tendrá que determinar para entregar o no la información es si el pedido calza dentro del régimen de excepciones. Si calza dentro de ese régimen de excepciones, de aquella prohibición de entrega de información, solamente en ese sustento va a poder basar la denegatoria. En los demás casos, la información se tiene que entregar. Y bueno, situándonos o ya ubicándonos en el estado de emergencia que fue decretado a través del Decreto Supremo 044-2020 PCM del 15 de marzo, o sea, ya hemos cumplido un año, ¿no? de ese suceso que nunca habíamos pensado que íbamos a pasar, ¿no? Tal vez muchas personas no pensamos en el sector público de poder hacer trabajo remoto por tanto tiempo. Pero bueno, el Decreto Supremo 044, ¿qué es lo que decretó? Decretó inicialmente el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días calendarios y dispuso el aislamiento social obligatorio, la cuarentena, justamente por las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID. Cuando se habla del estado de emergencia, es una figura que está recogida en la Constitución y esta, digamos, medida, dicta el Ejecutivo, restringe ciertos derechos. Y los derechos que restringió este estado de emergencia fue el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito
en el territorio peruano. Esos fueron los únicos derechos que se restringieron a través o con el estado de emergencia que se decretó a través de este decreto supremo. Ergo, o contrario sensu, no estaba incluido el derecho de acceso a la información pública. Cuando nosotros hablamos de acceso a la información pública, nos estamos refiriendo a un derecho fundamental, un derecho que está comprendido, está desarrollado en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Si vemos aquí, los estados de emergencia no limitan, no restringen el derecho de acceso a la información pública. Entonces, en realidad, en ningún momento este derecho se vio suspendido. O sea, si el día lunes un ciudadano quería presentar una solicitud de acceso a la información pública, la podía hacer. El lunes 16 del 2020. Lo podía hacer porque ese derecho no se había suspendido. Estaba completamente vigente. Y aquí nosotros los presento, bueno, es un afiche que tiene lo pueden ustedes también utilizar, es información pública, la autoridad, donde refleja el flujograma de la atención de una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Desde el ingreso hasta el día en que da respuesta. Y el plazo, como sabemos, es de 10 días hábiles, el plazo general o el plazo ordinario, 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de que se ha presentado una solicitud de acceso a la información. Excepcionalmente, la entidad tiene la posibilidad por única vez y de manera excepcional de solicitar una prórroga, es decir, no atender la solicitud dentro de los 10 días hábiles, sino de establecer un plazo, una fecha cierta para poder entregar la información. Es decir, si a mí se me presentan una solicitud el día de hoy, no la voy a entregar cumpliéndose los 10 días hábiles y puedo decirle que la voy a entregar el 15 de mayo o el 17 de mayo del 2021. Pero para poder yo utilizar ese plazo excepcional, tiene que darse algunos supuestos, que es una lista cerrada, ¿no? Que exista la entidad tenga problemas o falta de capacidad operativa, falta de capacidad logística o que el pedido que le están formulando sea un pedido voluminoso y que para poder atender ese pedido no tengo el personal suficiente porque de lo contrario afectaría la función, ¿no? De la cual ha sido encomendada. Por ejemplo, ¿no? Si la oficina de trámite documentario recibe una solicitud de acceso a la información pública que se considera que es voluminosa, la oficina solamente cuenta con 3 personas. Para poder atender esa solicitud en los 10 días, tendría que dejar de funcionar, ¿no? De brindar la función para la cual ha sido creada y dedicarse todo el personal a, digamos, buscar la información para poder entregarlo. Eso tampoco quiere la ley. Entonces, nos da estas salidas de poder hacer uso de la prórroga y que se pueda programar la entidad para hacer una entrega de la información, o sea, garantizar este derecho de la mano de poder cumplir con la función a la cual ha sido encomendada. Entonces, este es, digamos, el procedimiento que regularmente tiene que seguir el trámite de las solicitudes de acceso a la información. Este procedimiento en realidad no se suspendió. Y aquí justamente podemos decir que este decreto supremo que declaró el estado de emergencia tuvo reguló dos temas, por así decirlo. Uno, que declaró el estado de emergencia por 15 días y 2, que decretó también el aislamiento social obligatorio, es decir, cuarentena. Recordemos, no podíamos salir de nuestras casas, quedó yo me quedo en casa, donde fácticamente no podía, digamos, los ciudadanos no podían salir y las entidades públicas estaban cerradas. Entonces, si nosotros vamos a ver la ley, cómo se inicia el procedimiento de acceso a la información pública, es decir, cómo se presentan las solicitudes de acceso a la información pública,
Estas son las formas las que presento en las láminas, ¿no? Puede ser de manera presencial y de manera no presencial. Cuando decimos de manera presencial es la atención que se da a través de la mesa de partes física de la entidad. Es decir, durante un horario de oficina, el solicitante, el ciudadano, acude a la entidad, lleva su documento, lo presenta en trámite documentario, trámite le pone su sello y sigue el trámite que corresponde. Y la no presencial es que algunas entidades han implementado mesas de partes virtual, un formulario virtual, o también reciben las solicitudes de acceso a la información a través de correos electrónicos. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no establece una forma única para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública, sino que da de manera opcional estas formas. Es decir, la entidad puede recibir las solicitudes de acceso a la información pública por cualquiera de una de estas formas o puede implementar más de un mecanismo para la atención de solicitudes de acceso a la información. Al 13 de marzo del 2020, muchas entidades solamente habían puesto a disposición de los ciudadanos el tema de la mesa de partes presencial, con lo cual fácticamente no se podía presentar solicitudes de acceso a la información pública. Y no se podía, no en realidad por el estado de emergencia nacional, sino por la cuarentena que venía acompañada de este estado de emergencia. O sea, el ciudadano no podía salir, los servidores no podían ir a sus oficinas a trabajar, estaba todo cerrado. Entonces, en los hechos, no se podía presentar solicitudes de acceso a la información de manera física. Sin embargo, sí se podían presentar las solicitudes a través de los mecanismos no presenciales. Y había muchas instituciones públicas que ya venían o que ya habían implementado, tal vez no las mesas de partes virtuales, pero sí venían recibiendo solicitudes a través de los formularios de atención de solicitudes de acceso a la información pública o contaban con correos electrónicos a través de los cuales venían recibiendo y atendiendo los pedidos de acceso a la información pública. Entonces, para estas entidades podían seguir, digamos, recibiendo solicitudes de acceso a la información pública. Y las que no tenían, evidentemente, se generó una necesidad de la entidad de poder seguir o de poder garantizar el ejercicio de este derecho. Y es así, ¿no?, que algunas entidades han ido implementando, y vamos a dar cuenta de una supervisión que hizo la ANTAI y que se veía que algunas habían implementado justamente los canales no presenciales para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública. Lo que también nosotros, lo que la ANTAI opinó es que aquellas solicitudes de acceso a la información pública que son recibidas por medios alternativos, ¿no? Sí se podía dar a través de un correo electrónico, pero las entidades mínimamente tienen que cumplir algunas condiciones. Y son condiciones que tienen que dar predictibilidad o certeza al ciudadano. Por ejemplo, si yo envío un correo electrónico, la solicitud de acceso a la información, el solicitante tiene que tener la seguridad que la solicitud fue recibida por parte de la entidad. También tiene que tener el que pueda consignar todos los requisitos que son necesarios para la presentación de una solicitud de acceso a la información. Y lo más importante es que puede establecer una fecha cierta en la cual fue presentada la solicitud que le permita al ciudadano poder contabilizar el plazo. Si yo envío un correo electrónico en el cual yo no sé cuándo la entidad lo recibe, primero, no tengo una forma cómo acreditar cuándo lo presenté, pues va a ser complicado para el ciudadano, en caso la entidad no le atienda su solicitud, de poder acudir a los mecanismos de tutela, llámese recurso de apelación o el habeas data. Entonces, estas fueron algunas indicaciones que se fueron dando a partir, ¿no?, de la utilización de estos medios idóneos que establece y que regula la ley como posibles para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública
y que en el contexto de la pandemia pues se hacían necesarios. Y aquí vemos pues en la supervisión que se hizo del envío de una encuesta a 54 entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, 41 enviaron información y pues veíamos que la mayoría a julio del año 2020 habían implementado sus canales virtuales para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, porque este derecho en ningún momento fue suspendido por el estado de emergencia. Es más, la ciudadanía necesitaba, requería información respecto al contexto en el que hasta ahora nos encontramos. Y solamente algunas, fueron mínimo 3 entidades, no lo habían implementado, ¿no? Pero se encontraban en vías de implementación. Como veían, como les decía, los canales virtuales no se han implementado a raíz de la pandemia. Muchas entidades, sobre todo los del nivel central, nacional, ya contaban con canales virtuales y lo que ha hecho es mejorar esas herramientas para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública. Lo que sí es importante es que a través de estos canales virtuales se tenga en cuenta la obligación de la información obligatoria que tienen que presentar una solicitud de acceso a la información. ¿Qué es lo que se está notando? Que algunas entidades vienen obligando a los solicitantes al uso del formulario único de trámite. Si bien es cierto, el reglamento aprueba un formulario único de trámite, este formulario, o sea, tenerlo y ponerlo a disposición es una obligación de las entidades, pero el uso por parte del solicitante es opcional. Y este, digamos, formulario lo que debe hacer es ayudar, orientar al ciudadano en consignar la información que es obligatoria o que se requiere para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública. Pero vemos que algunas entidades están solicitando requisitos que no están contemplados en la norma o aquellos que se muestran aquí en pantalla como opcionales, los consideran como obligatorios. Y en caso el solicitante no los consigne en su pedido, son rechazados o solicitan la subsanación. Y aquí, sin duda, los requisitos tienen que ser meramente, digamos, orientadores, ¿no? Porque en el procedimiento de acceso a la información prima el principio de informalismo y tenemos que tomarlos en cuenta o interpretarlos de manera favorable al solicitante. Entonces, aquí algunos, por ejemplo, en una solicitud no puede faltar el nombre, el apellido, el número del documento nacional de identidad. No es que se tenga que presentar copia del DNI, sino hay que mencionar el número del documento nacional de identificación. Algunas entidades exigen la presentación de una del DNI. El que consigne un teléfono o un correo electrónico, esa es una información opcional, pero no se debe obligar. Sin embargo, existen entidades que vienen solicitando a través de los formularios virtuales esta información como obligatoria. Exigen que el solicitante consigne el área donde se encuentra la información o que ponga si se aplica la ley de transparencia o no. O sea, aquí existe una asimetría de información. Quien conoce dónde se encuentra la información, en qué área está, no es el ciudadano, es la propia entidad. Y el funcionario tiene que conocer el FRAI, que es quien se encarga de atender las solicitudes de acceso, esa información y conducirlo, encauzarlo al área donde, derivarlo al área donde corresponda. Entonces, la firma del solicitante no va a ser obligatoria si la solicitud se va a presentar a través de medios no presenciales. La ley con claridad señala que en caso se presente de manera física, sí debe ir firmada. Es decir, si yo envío un correo electrónico o envío o hago uso del formulario virtual, no me deberían exigir este requisito como obligatorio y que en caso no lo tenga o no lo haya consignado, devolverlo pidiendo una subsanación. Entonces, aquí,
La atención de las solicitudes de acceso a la información pública durante el estado de emergencia, también teníamos que tener en cuenta una situación que fue muy particular. El día viernes nos despedimos diciéndonos hasta el lunes y el domingo nos dijeron ya no regresas el día lunes. Es lo que pasó hace un año. Entonces, fácticamente no se podían atender las solicitudes, no se podían recibir las solicitudes de manera presencial. Entonces, sí podíamos hacerlo a través de los medios no presenciales. Pero en la medida que la información se encontraba digitalizada o se encontraba publicada en otros espacios virtuales, yo sí podía atender una solicitud de acceso a la información. Si el solicitante me requería copias, no sé, del expediente de contratación de la avenida, no sé, principal del distrito, y yo no tengo digitalizada esa información, evidentemente no se podía atender esa solicitud y se tenía que informar esa imposibilidad al ciudadano. Entonces, en la medida que la entidad venía haciendo un trabajo remoto, contaba con canales virtuales para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública y también que la información que le estaban solicitando y se encontraba digitalizada o la tenían publicada en algún espacio virtual, evidentemente podíamos atender una solicitud de acceso a la información pública. Y aquí también tenemos que tener en cuenta un tema muy importante, y no solamente es para la atención de las solicitudes en épocas de pandemia, sino de manera general. La forma como se entrega la información no la determina la entidad, sino el solicitante. El solicitante es quien dice quiero copias simples o es el que dice quiero correo electrónico o quiero la información en un CD. No es la entidad la que dice, bueno, me pides un correo, no, yo te doy un CD. Y aquí esto porque el artículo 13 del texto único ordenado nos dice, no se podrá negar la información cuando se solicite que ésta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el costo que suponga el pedido. Entonces, si el solicitante me pide copias, pues tenía que entregar copias, y aquí había pues esa imposibilidad de poder acudir a la entidad, reproducir la información, ponerla a disposición y todo el trámite que se sigue. Entonces, en esos casos se tenía que decirle al solicitante, en este momento, debido al aislamiento social obligatorio, no puedo atender o no puedo entregarte la solicitud. Y esa solicitud se tenía que atender indefectiblemente, levantada, digamos, la cuarentena. En caso el solicitante pedía la información que le sea enviada por correo electrónico, sin duda estaban todas las condiciones para que esa solicitud pueda ser atendida dentro de los plazos. Aquí también hay que tener en cuenta que inicialmente el procedimiento de acceso a la información pública es un procedimiento administrativo, un procedimiento considerado de silencio negativo. Los plazos fueron suspendidos de todos los procedimientos administrativos y en este caso también incluía el tema de acceso a la información pública. La interpretación que se daba era que en la medida que no se podía atender a través de con estas tres condiciones, se podía esperar hasta el final para poder. Luego, el estado de emergencia se ha ido prorrogando y los plazos ya no se han suspendido. Sin embargo, el gobierno en el mes de junio emitió este decreto supremo donde estableció medidas que debían observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y la prórroga del estado de emergencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el artículo 10 de este decreto supremo, estableció que las entidades del sector público de cualquier nivel de gobierno, o sea, todas, tenían que desarrollar sus actividades de manera gradual, siempre teniendo en cuenta, digamos, los protocolos, ¿no? Para distanciamiento, el tema de los aforos, y señalaba pues que se tenía que priorizar en lo que sea posible el trabajo remoto, implementar o habilitar la virtualización de trámites, servicios u otros, estableció horarios de ingreso y salida para el personal independientemente del vínculo laboral o contractual, y también permitió establecer mecanismos de programación de citas para la atención al público. Por lo tanto,
resultaba viable con estas medidas la atención tanto presencial, ¿no?, como no presencial de las solicitudes de acceso a la información pública. El gran problema para la atención de una solicitud, de las solicitudes de acceso a la información pública, ha sido la falta de digitalización de la información. Las entidades no tenían o no tenemos, no muchas, digitalizada toda la información. Y ha sido a medida de los pedidos que se han ido digitalizando. Esto en la medida que el funcionario o el servidor poseedor ha podido acudir a la entidad, a su entidad a laborar. Entonces, este, digamos, es el gran problema que hasta ahora podríamos decir afecta a la entidad, el cumplimiento de los plazos para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública. Entonces, no hay ninguna imposibilidad para que una solicitud no pueda ser atendida dentro de los plazos. Luego, en octubre del 2020, salió este decreto supremo que aprobó el procedimiento de estandarización. ¿Cuál es la finalidad que tiene este decreto supremo? Que todas las entidades públicas apliquen el mismo procedimiento que ya lo tiene recogido, regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El mismo cumplimiento de plazos, el mismo costo de reproducción. Y aquí hay un tema muy importante, ¿no? Porque ya a través de la estandarización lo que se busca es no tener cobros diferenciados por la entrega de información, y aquí solamente han regulado lo que es la entrega a través de una copia simple, a través de un CD, y claramente se ha señalado que el envío de información a través de correo electrónico no tiene costo, es gratuito. El cobro de una copia simple es de 10 céntimos. Entonces, no puede una entidad cobrar 0.12 o 0.15 porque probablemente lo está haciendo o estableció el costo en función del porcentaje de la UIT. Y como sabemos, la UIT todos los años va subiendo y ese costo se va incrementando. La estandarización exige que las entidades establezcan costos fijos para la atención de las solicitudes de acceso a la información en estos tres formatos, o en estos dos, ¿no? En el CD y en el tema de copias A4. Y el correo, ninguna entidad puede cobrar por el envío de información a través de correo electrónico. Esta es una obligación que todas las entidades tienen que incorporar en sus TUPAs. Y aquí hay una obligación, bueno, como parte de los actores encargados de supervisar, se encuentran en los órganos de control institucional de cada entidad, de verificar que la entidad adecúe su texto único de procedimientos administrativos al procedimiento o que se ha recogido en el anexo 1 aprobado por este decreto supremo. Y bueno, un ciudadano que considera que su solicitud no fue atendida dentro de los plazos que se establece la ley, claramente puede acudir, hacer uso de los mecanismos de tutela y presentar ya sea su recurso de apelación o acudir al Poder Judicial a través de un habeas data, ¿no? El recurso de apelación sería ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es quien va a evaluar si la entidad o el funcionario responsable incumplió o no las disposiciones de la Ley de Transparencia y afectó el derecho del ciudadano. Entonces, estas son las alternativas que tiene un ciudadano en caso considere que su derecho ha sido afectado por una entidad pública que no atendió su pedido conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia. Entonces, hasta aquí es el procedimiento, sigue igual, con algunas variantes, ¿no? O algunas, digamos, disposiciones a las cuales se tienen que adecuar los funcionarios para poder atender las solicitudes de acceso a la información pública. La otra mirada o la otra modalidad de transparencia es la transparencia activa. Y aquí es activa porque no exige o no necesita de un pedido de un ciudadano, sino que nace de la obligación que tiene la entidad de poner a disposición cierta información para que los ciudadanos estén informados. Y aquí algunas leyes establecen cuál es esa información que sin necesidad de un pedido tienen que publicarse.
Entonces, ahí nos encontramos frente a la modalidad de la transparencia activa. ¿Cómo se manifiesta la transparencia activa? ¿No? O por dónde informa la entidad, brinda información a la ciudadanía. Lo puede hacer a través de los portales web de las entidades, a través de los portales o sistemas de información, a través del portal de transparencia estándar, incluso a través de las audiencias de rendición de cuenta, a través de los periódicos murales, de las vitrinas, digamos, a través de medios que le permitan a la entidad informar, sin necesidad de que me pregunten de la información que ya las leyes establecen como obligaciones de las propias entidades. Y aquí, bueno, rápidamente, los portales de transparencia no existe una ley que determine cuál es la información que tiene que publicarse, pero normalmente lo que nosotros encontramos en el portal web o en el portal institucional de la entidad es información propia de las funciones y las competencias de la entidad, así como los servicios que brinda o una información relevante para la ciudadanía, pero que está justamente enfocada a la función de la propia entidad. Es lo que normalmente se encuentra en un portal web. Los portales de información, en cambio, son espacios virtuales en los que las entidades públicas difunden información distinta a su gestión o de los servicios que brinda, pero que es información que ellas poseen o generan sobre una materia o un tema en específico de manera organizada. Por ejemplo, aquí he puesto en la pantalla el ejemplo del Infogov. Si nosotros entramos al portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, va a haber una sección denominada Infogov, donde yo voy a encontrar toda la información referida a procesos electorales. Entonces, eso es un portal de información. Esa información, la materia es procesos electorales y ahí voy a encontrar todo lo relacionado a ese tema. Entonces, aquí nos encontramos frente a un portal de información. Los portales de transparencia, bueno, muchos me imagino, ya forman parte del trabajo que realizan algunas oficinas de control institucional como parte de sus acciones de control, es supervisar o verificar el cumplimiento, ¿no?, de las obligaciones en este tema. En este caso sí existe una ley, la ley de transparencia, su reglamento y una directiva que regula cuáles las obligaciones mínimas que tiene que publicarse en este espacio virtual y que está básicamente enfocado o relacionado a temas de gestión pública. Entonces, aquí tenemos, pues, si nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar los portales de transparencia, vamos a ver un formato de 10 rubros temáticos que se presentan de manera estandarizada. O sea, cualquier entidad que yo ingrese, esta es la presentación que tengo, y vemos información relacionada en datos generales, en planeamiento y organización, en presupuesto, proyectos de inversión, el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, para ellos solamente es la obligación de publicar información referida a participación ciudadana, información de personal, contrataciones de bienes y servicios, la agenda, acceso a la información pública y el registro de visitas en línea. Entonces, digamos, espacio sí cuenta con una legislación que me dice o que me determina cuál es la obligación mínima que yo tengo que publicar. Por ejemplo, aquí en personal yo tengo que publicar el monto, ¿no? El monto, o sea, no es un rango, sino es lo que realmente gana la remuneración bruta de cada uno de las personas que laboran en la entidad. Entonces, ahí yo tendré que poner su remuneración, bonificaciones, aguinaldos del personal de la entidad. Tendré que poner, publicar a las normas que ha emitido la entidad en el rubro de datos generales, la agenda oficial del titular y de la alta dirección de la entidad. Entonces, es la información que mínimamente tiene que estar publicada. Esto no significa que la entidad, en aras de incrementar los niveles de transparencia, pueda publicar información adicional. Lo puede hacer y en cada uno de estos rubros temáticos existe un link referido a información adicional, en los cuales la entidad puede publicar información relacionada al rubro en el cual, o sea, si yo quiero
por ejemplo, proyectos de inversión e infoobras, información que está referida a ese rubro. En información adicional yo podría publicar otro tipo de información no relacionada a este tema. En la directiva vamos a encontrar cuál es el plazo de actualización de esta información. O sea, hay información que se actualiza de manera diaria, de manera trimestral, diaria, por ejemplo. El registro de visitas es un registro que se tiene que publicar en línea, ¿no? Y ahorita, bueno, está funcionando porque ya algunas entidades están, digamos, no están, vienen haciendo trabajo presencial, y si están recibiendo a ciudadanos, tendrían que estar funcionando este registro de visitas. La agenda, las notas de prensa, es una información de actualización diaria. También tenemos información que se actualiza de manera trimestral, por ejemplo, la liquidación de obras, los laudos arbitrales, el monitoreo y evaluación del POI, publicación semestral, ¿no? Las recomendaciones de los informes de OSI, y también información cuya actualización se hace de manera anual. Entonces, estos son, digamos, los plazos que tienen que tener las entidades para publicar la información. Y, por ejemplo, lo mismo que sucedía en el tema de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública. El hecho que el estado de emergencia se decretó, y con ello la cuarentena, no significaba que estos espacios virtuales no tenían que ser actualizados. Recordemos, la ciudadanía demanda información, con lo cual es una obligación que tenemos que cumplir. Y esta obligación se va a cumplir en la medida que también se cuente con información digitalizada. O sea, si en este momento la entidad no está haciendo trabajo presencial y todo se está haciendo de manera, digamos, remota, evidentemente no voy a poder, si hay una información cuyo plazo de actualización se venció, no voy a poder cumplirla. Y no la voy a poder cumplir porque no estamos yendo a las oficinas, no puedo digitalizar la información, pero para eso la ley establece esta salida, que es el aviso de sinceramiento. ¿En qué consiste el aviso de sinceramiento? Es una comunicación breve donde se informa a la ciudadanía las razones por las cuales no se puede publicar la información. Entonces, en el caso que la información no esté digitalizada, todo el personal está haciendo trabajo remoto, pues el área poseedora puede utilizar esta herramienta para informar que los motivos por los cuales en este momento no se puede publicar la información. Pero una vez que exista la posibilidad de regresar a oficina, indefectiblemente la información se va a tener que subir a esta plataforma. Digamos, este formato, la vigencia de este aviso es de 6 meses, ¿no? Y se puede hacer a través de un PDF o una vista de pantalla. Entonces, no hay razón por la cual no se dé informe a la ciudadanía de las razones por las cuales la información no está publicada. Sin duda, y con esto termino, la ciudadanía exige información que probablemente no lo tenga o no me obligue, no estoy obligada por ley, ¿no? Porque la ciudadanía tal vez pedía más información de lo que ya contiene el portal de transparencia estándar. Y aquí es los niveles de transparencia que pueda tener la entidad de poder publicar la información de acuerdo a la necesidad de la población. Y aquí nos vamos a encontrar frente a la transparencia proactiva. Es decir, una buena práctica que como entidad yo pueda tener de poner a disposición de la ciudadanía toda aquella información que le pueda ser útil a partir de las necesidades. Cada entidad conoce cuál es la información que recurrentemente requiere la ciudadanía. Entonces, no debiera esperar a que se presente una solicitud de acceso a la información pública cuando yo ya la puedo colgar y ponerla a disposición. Aquí ganamos los dos. Gana el ciudadano que puede acceder a la información en cualquier momento, ¿no? Porque ingresa a la página de la entidad, baja la información y la tiene. Y también gana la entidad,
porque ya no voy a atender una solicitud de acceso a la información, porque ya tiene ahí publicada la información. Y si me llega una solicitud de acceso a la información pública y la información se encuentra ya publicada, fácil. El derecho de acceso a la información pública se satisface con la ubicación, o sea, el decirle esa información se encuentra publicada y darle la dirección exacta del espacio virtual donde se encuentra la información. O sea, no es darle el link de la página, ¿no? Web de la entidad, porque ahí es como que busca donde quieras y si la encuentras bien, no. Es darle la ubicación exacta del espacio virtual donde se encuentra esa información. Y con eso yo doy por atendida una solicitud de acceso a la información pública. Con esto termino, ¿no? Si es que hay algunas preguntas, paso a conversar con ustedes las preguntas que me puedan formular. Muchas gracias. Agradecemos a Marcia Águila Salazar por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Cuáles cree usted que son las principales obstrucciones para tener una transparencia más activa? ¿La labor de la Secretaría de Gobierno Digital lo considera eficiente? Bueno, la Secretaría de Gobierno Digital es el ente rector en todo lo que es el tema de transformación digital. Ellos vienen haciendo un trabajo, como les digo, el tema de la digitalización es un problema y también una necesidad, ¿no? Porque necesitamos herramientas virtuales para poder atender la solicitud, primero recibir y atender las solicitudes de acceso a la información pública. Ese trabajo sabemos que lo vienen haciendo. La Secretaría de Gobierno Digital, probablemente los resultados podemos considerarlos no muy favorables, pero tenemos que tener en cuenta que esto nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Se ha avanzado con el tema de digitalización. Hay muchas entidades que ya han implementado sus mesas virtuales, con lo cual ya se está atendiendo. Y también eso exige que la propia entidad, por sus medios, venga digitalizando su información. Y nos da la pauta en tema de digital, pues es la Secretaría. Y ahí no quisiera calificar su trabajo porque finalmente no sabemos cuál es la demanda también que ellos puedan tener y las limitaciones que como todos a veces tenemos, ¿no? El tema de personal. Entonces, yo creo que sí, el problema es el tema de digitalización. Y yo le sumaría también el tema de archivos, porque a veces el archivo no lo vemos como algo fundamental. Y déjenme decirle que el archivo es uno de los pilares fundamentales del acceso a la información pública. Si yo tengo archivos ordenados, voy a ubicar más rápido la información, con lo cual voy a atender dentro del plazo o en un plazo menor un pedido de acceso a la información pública. Entonces, la digitalización y la falta de archivos, digamos, adecuados, podríamos decir que son algunos de los problemas que han impactado en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública y también en el tema en general, en el tema de la transparencia, ¿no? Porque el tema de los portales de transparencia probablemente no se pueden actualizar en algunos casos porque no se cuenta con la información digitalizada, porque los archivos están en la sede y pues el personal no está acudiendo a la sede. ¿Se aplica el derecho de transparencia para los familiares de los pacientes con COVID-19? ¿Cómo evoluciona, fallecimiento, etcétera? No. Lo que pasa que aquí tenemos que tener en cuenta, por eso le decía, la regla general, la información que poseen las entidades públicas, y en este caso las entidades del sector salud, porque estamos hablando de los diagnósticos, ¿no? De los pacientes COVID, la regla general es que la información es pública.
pero hay una mínima información. Le digo mínima, bueno, hay un reducido número de información que está exceptuada del acceso. Y justamente una de ellas es la información que ha sido clasificada como confidencial, aquella cuyos datos personales, la publicación de los datos personales puede afectar la vida familiar o la intimidad personal o familiar. La ley de transparencia no da una definición de lo que debemos entender por datos personales, ¿no? Pero sí, nosotros si nos vamos a la ley de protección de datos personales, el tema de salud es un dato incluso sensible, con lo cual el único que puede autorizar la información es el titular de ese dato personal, y en este caso es el paciente. Entonces, ni el familiar, una persona distinta al paciente, no podría acceder a la historia clínica, por ejemplo, ¿no? Porque se necesita la autorización expresa del titular para poder acceder a esa información. Lo que se viene dando normalmente, si se refieren al tema de la información que como parte de la evolución nos dan en los hospitales, digamos, aquí no es que tanto calce con la información a detalle que pueda constar en los documentos clínicos, ¿no? Y es por eso que los familiares vienen recibiendo información respecto de la evolución. Pero aquí no nos encontramos frente al campo de acción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí estaríamos hablando de procedimientos que están regulados por la Ley General de Salud y por las normas administrativas que el sector salud ha emitido, ¿no? Porque hay normas técnicas sobre las historias clínicas, sobre la atención de pacientes, también hay normas que han sacado para el tema de la atención de las personas con COVID. Entonces, el ámbito de aplicación aquí no es la ley de transparencia de la información pública. Y aquí aprovecho esta pregunta para aclarar un tema que es muy recurrente. No todos los pedidos de información se tienen que tramitar con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Por ejemplo, un administrado que requiere copia del expediente en la cual es parte de ese procedimiento administrativo, no se tiene que atender alegando o aplicando las disposiciones de la ley de transparencia, sino aquí lo que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, es la LEPAJ, la Ley de Procedimiento Administrativo General. El pedido que puede hacer un regidor. Aquí se tiene que aplicar la ley orgánica de municipalidades. Sí estamos frente a un pedido de información, pero no es un pedido que tenga que seguir el procedimiento de la ley que regula la ley de transparencia. Entonces hay que tener en claro. Y este caso pues de información en el marco de una relación médico-paciente o una atención clínica no se da en mérito a la ley de transparencia, sino a la Ley General de Salud. ¿Hasta qué punto la información es pública y no invade el derecho del empleado? Es que aquí la información, la regla general es que la información que tienen las entidades es información pública. Solamente la información que no tiene que ser entregada es aquella información que le encontramos expresamente señalada en la Constitución, en la Ley de Transparencia y en alguna ley, como les decía, ¿no? Que haya sido aprobada por el Congreso o el Tribunal Constitucional ha ampliado porque si es una ley aprobada por el Congreso, los decretos legislativos no entrarían, porque los decretos legislativos son dados por el Ejecutivo en el marco de una delegación de facultades. Pero ya la jurisprudencia del tribunal ha incorporado a los decretos legislativos. Entonces, si nosotros revisamos la Constitución, por ejemplo, me dice que cualquier persona, natural o jurídica, o sea, cualquier persona, incluso un extranjero, puede solicitar información a cualquier entidad de acá del Estado, del Perú. Entonces, pero en el mismo artículo
puedo ver el secreto bancario, que la reserva tributaria no pueden ser entregados, solamente se les entrega y me dice al fiscal de la nación, al juez y a una comisión investigadora. Entiendo que a otra entidad que no sean esas tres no podrían acceder a la información. Entonces, esa información no se puede entregar. Si nosotros nos vamos a la ley de transparencia, también hay una lista cerrada y que me dice información secreta, información reservada e información confidencial. Entonces, esa información que está dentro de esa lista, un catálogo, es la única información que yo no puedo entregar. El resto de información se tiene que entregar porque es pública. Porque el Estado se rige a través del principio de publicidad. Y la información que tiene, que posee, que genera o que ha sido financiada con recurso público, es del ciudadano. Y se tiene que entregar. Afecte o no afecte, no es un criterio para la negativa de la información que afecte al empleador. Las excepciones busca proteger derechos, ¿no? Seguridad nacional. Si es que esa, digamos, información va a afectar al empleador, el empleador en realidad es el propio Estado. Tendríamos que ver de qué medidas, ¿no? Porque si afectaría la seguridad nacional, bueno, ya hay una excepción que te impide entregar esa información y no la vas a entregar. Entonces dependerá a qué nos referimos con perjudicar al empleador. Porque si es que no, si es que, por ejemplo, yo estoy pidiendo, yo soy un locador, pero cumplo un horario de trabajo como cualquier trabajador y estoy pidiendo copia de algún registro, no hay ningún derecho que podría yo estar afectando. Y recordemos que el acceso a la información es un derecho llave. Es un derecho que me va a permitir ejercer otros derechos. Entonces, es un derecho que voy a poder hacer control social. Entonces, dependiendo de que la única información que no se va a poder entregar es aquella que calce estrictamente en las excepciones. ¿Y por qué les digo estrictamente? Porque la interpretación de las excepciones tienen que ser restrictivas. Es todo aquello que ahí esté señalado. Yo no puedo decir, no puedo aplicar analogía. Este supuesto es parecido, por lo tanto, también aplica para este caso. No, si no lo dice textualmente, no es, simplemente es una información que tiene que ser entregada. Incluso el Tribunal Constitucional ha desarrollado el principio de máxima divulgación. ¿En qué consiste? Que cuando existe una duda entre la información, si es de acceso público o de acceso restringido, se presume que es de acceso público. Imagínense. Pese a existir la plataforma digital para acceder a la información como Infobras, ¿por qué cree usted que las entidades no cargan información oportuna? ¿Qué mecanismo se debe implementar para hacerla más efectiva? Bueno, lamentablemente, muchas, y aquí no es tanto las entidades, ¿no? Porque en realidad son las personas que tienen a cargo estos aplicativos. Y si saben que tienen que cumplir con cargar información y no lo hacen, hay un incumplimiento. Y como les digo, lamentablemente a veces quieren el tema de sanción para poder cumplir con las obligaciones que se tienen. O sea, si el Infobras muestra una información, no, o sea, aquí cuando nosotros hablamos de transparencia, me voy a referir a transparencia, incluyendo transparencia activa y transparencia pasiva, porque en realidad todo es transparencia y son modalidades. La información tiene que ser cierta, tiene que ser actual, tiene que ser completa. Si la información no tiene estas condiciones, simplemente hay una afectación a un derecho. El que no cumpla un funcionario con cargar la información, hay un cumplimiento de sus obligaciones. Lamentablemente, si es que no está contemplado ahí,
muchos no lo cumplen y siempre están acostumbrados al tema de sanción. Entonces, por ejemplo, el portal de transparencia estándar, si bien es cierto, hay información que se tiene que cumplir, también es cierto que hay entidades que no cumplen con la publicación de la información. Y aquí, finalmente, la potestad sancionadora la tiene la propia entidad, con lo cual, si yo no soy transparente, pues no voy a tener mucho interés de poder aplicar esa sanción. No sé cuál es la regulación exacta del Infoobras, cómo funciona, pero creo que de la experiencia en el sector público, muchos, no todos, funcionarios siempre caminan o cumplen aquella información que si no la subo o no la cumplo, me pueden sancionar. Entonces, si no existe alguna medida coercitiva para actualizar esa información, probablemente esa es la falta de interés. Y aquí sí hay un tema muy importante, porque en el caso del portal de transparencia estándar, se nutre de la información que está en el Infoobras, ¿no? Porque a través de la interoperabilidad, esa información que se publica en el Infoobras es la información que se jala al portal de transparencia. Entonces yo creo que a veces los servidores trabajan de esa forma, ¿no? Y cumplo aquello que están mirándome y que si no lo cumplo puedo ser sancionado. Y dejo de lado aquello pues que no, que me genera trabajo, pero que no me va a afectar, digamos, en la práctica con algún tipo de sanción. Entonces, no sé, aquí sí, porque es un tema ya propio de la labor de la Contraloría, cómo está regulado el tema de la publicación de la información en el Infoobras, si existen plazos y qué pasa si es que no se cumplen esos plazos. Entonces, si es que no hay, probablemente esa sea alguna medida que se pueda tomar para que la información sea subida a tiempo y no sea, y además sea información veraz, sea información completa, porque si no, simplemente se estaría afectando la finalidad de este principio de transparencia. En materia de contratación pública, las compras se publicitan 10 días después de la entrega del bien, servicio u obra. Por decreto de urgencia se amplió a 30 y en otros casos a 45 días. ¿Considera que eso vulnera la transparencia en el uso del recurso público? Bueno, ahí en la ampliación de esos plazos tienen una justificación, ¿no? Que justamente fue la emergencia que se dio. Entonces, las normas siempre se toman teniendo en cuenta una finalidad. Aquí tendríamos que ver todo el trabajo que demanda el tema de contrataciones en este contexto, pero sin duda la información tiene que ser publicada, ¿no? Tiene que ser publicada de manera accesible para que la ciudadanía pueda estar informada de cómo se viene ejecutando este gasto, cómo se está disponiendo los recursos del Estado para atender la emergencia. Entonces, los cambios que se dieron justamente se dieron en función a los problemas o a las limitaciones que se tenía por el tema de la pandemia y del aislamiento social que se decretó. Pero la información siempre tiene que estar. O sea, no podría decir si el ampliar los plazos nos puede afectar o no, porque también existe la posibilidad de si hay un interés por parte del ciudadano en esa información, poder requerirla a través de una solicitud de acceso a la información pública. El decreto, las normas que han salido, lo que regulan es la publicación por parte de la entidad. No están cambiando la naturaleza de la información, sigue siendo pública. Entonces, si es que no está publicada, porque la pandemia también ha demandado para ciertos sectores
un trabajo mucho más fuerte que para otros, tenemos que tenerlo, reconocerlo. Sí se permite que el ciudadano, a través de una solicitud de acceso a la información, pueda requerir la información en el momento que quiera. Lo que se ha regulado es la obligación de la entidad para publicarla. Y esto atendiendo a situaciones especiales de los sectores o de las unidades pues, involucradas en este tema de las compras, ¿no? Porque en algunos sectores las compras se han incrementado. Entonces, aquí hay que tener claro que la naturaleza de información sigue siendo la misma. Entonces, si no puedo acceder a través de la plataforma, puedo pedir una solicitud de acceso a la información y tener la información en un plazo más corto. Si un ciudadano solicita el tipo de sangre de los primeros 1.000 pacientes tratados por COVID-19, ¿el MINSA lo podría proporcionar? En la medida que no identifique a las personas, podría ser, y aquí ya es un tema que hay que analizarlo, ¿no? Pero en la medida que no identifique a las personas, o sea, la información que está relacionada a temas de salud, porque la información de salud es una información confidencial que también lo reconoce la Ley de Transparencia en este artículo 17.5. Pero en la medida que no identifique a la persona, es una información que sí podría conocer justamente para fines de investigación. Por ejemplo, los tipos de sangre en los primeros 1.000 pacientes, el rango de edades, ¿no? Porque no estoy identificando a nadie. Entonces, sirve para, recordemos que la información, el tema de acceso a la información es el derecho llave, que va a permitir hacer investigaciones, ¿no? Entonces, yo no le veo ninguna afectación a algún derecho, porque yo estoy pidiendo una información indeterminable, no estoy identificando a nadie. Es más, podría pedir incluso número de personas fallecidas y cuáles han sido los rangos de edades. No estoy pidiendo información de Marcia Águila, ni de Milagros Anaya, ¿no? Que ahí sí estaríamos afectando pues un derecho, el derecho a la salud o el derecho a la intimidad personal de Marcia o de Milagros. Pero aquí es información que no afecta en realidad a algún derecho. Personalmente considero que sí es una información que se podría entregar. No calza en ninguna excepción. Las copias certificadas ingresan a la Ley de Transparencia. ¿Puede la entidad cobrar por cada copia certificada? Ya, miren, ahí, ¿cuál es la posición de la autoridad y la posición del Tribunal Constitucional? ¿No? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no regula la figura del fedateo ni de la copia certificada. La certificación y el fedateo son figuras que están recogidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, partimos por esa diferenciación. Sin embargo, de la lectura que he dado en cómo se llama en una de las láminas del artículo 13, el quinto párrafo del artículo 13 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia dice: no se podrá negar la información en la forma o en el medio en el que el solicitante lo requirió. Entonces, el tema de la copia certificada en realidad es una formalidad, una condición que puede tener un documento. La posición de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información es, y bueno, hago un paréntesis, incluso cuando nosotros hablamos de fedateo, la ley, la LEPAC, establece un procedimiento. El fedateo, la entidad tiene que tener los documentos originales para poder dar fe que la copia a la cual está fedateando es copia fiel del original, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la Ley de Transparencia, cuando hablamos de información pública, tenemos información que crea la entidad, que posee la entidad. Entonces, cuando hablamos de poseer, la entidad no tiene los originales.
porque probablemente es copia de un expediente, porque el expediente no lo generé yo y me presentaron una copia. Entonces la entidad materialmente no podría cumplir con las condiciones que establece el FEDATEO en la Ley de Procedimiento Administrativo General. La autoridad, ¿qué es lo que ha dicho? Que en la medida que se traten de documentos generados por la propia entidad, sí podría fedatearlos. Y esto forma parte, y siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, forma parte del derecho de acceso a la información pública. El fedateo y la certificación no es la LEPAC lo establece como un servicio gratuito. No deberían cobrarse un monto distinto a lo que costaría la reproducción del documento. Si es un documento A4, el valor, de acuerdo al decreto 164 que regula la estandarización, su costo es 10 céntimos, nada más. La autoridad tiene una sección donde publica todas las opiniones consultivas. Una de las funciones que tiene la autoridad es absolver las consultas que personas naturales o jurídicas o las entidades públicas le formulan sobre la interpretación y aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa absolución de consulta es en abstracto cómo debe entenderse algunas figuras en temas de transparencia y acceso a la información, con lo cual pueden ser aplicados y pueden ser tomados para casos en particular que se les puedan presentar. Justamente una de ellas está referida a la entrega de las copias certificadas y fedateadas, y ahí está desarrollado cada una de o sea, lo que le estoy diciendo en resumen, está más desarrollado. Y si ustedes pueden revisar, es la opinión consultiva 58 del 2019, y su sumilla dice copias fedateadas. Entonces, nosotros, bueno, la autoridad considera que la copia fedateada y copia certificada, si bien no está regulada en la Ley de Transparencia, sí forma parte del derecho de acceso a la información. Pero solamente se va a poder atender ese requerimiento si la entidad cuenta con los documentos originales de la información a fedatear o certificar. Si no tiene esa información, no se podría cumplir materialmente la exigencia que regula la LEPAJ. ¿Cuáles son las limitaciones de dar información en el tema de transparencia? Las únicas limitaciones son las excepciones, como vengo diciendo. Es la única. Si la información no está considerada como una excepción, es una información de acceso público y la tenemos que entregar. Y no entregarla es el ciudadano puede acudir al Tribunal de Transparencia a través de un recurso de apelación o al Poder Judicial a través de un habeas data. O sea, la única limitación es que la información que me pida se encuentre dentro del régimen de excepciones. Si no está ahí, es una información que así no quiera, tengo que entregarla. ¿Las opiniones consultivas son vinculantes? No, las opiniones consultivas no son vinculantes, pero igual en algunos casos la ANTAI tiene la posibilidad de emitir precedentes vinculantes. Y al momento que absuelve la consulta, lo tiene que señalar expresamente que ese criterio es un precedente vinculante, y en ese caso, en ese único caso, sí es de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos obligados, ¿no? Que vienen a ser las entidades de la administración pública. En otros casos, si no lo dice, solamente están absolviendo, son criterios que pueden tomarlos para resolver casos similares. Y aquí déjeme decirle que la posibilidad de emitir precedentes vinculantes lo tiene tanto la Autoridad Nacional de Transparencia como el tribunal. Y, por ejemplo, el tribunal emitió un precedente vinculante referido al plazo para la presentación de las solicitudes de acceso de los recursos de apelación. Si ustedes tienen la oportunidad de leer
no recuerdo el inciso, pero es del artículo 11 del tubo de la ley, donde regula el procedimiento. Dice que si el solicitante considera que su pedido ha sido denegado, puede presentar el recurso de apelación y que tiene 15 días calendarios para la presentación del recurso. La autoridad, a través de una absolución de consulta, consideró que el plazo que recogía la ley de transparencia y acceso a la información era un plazo desfavorable y que contravenía lo dispuesto por la LEPAJ, por la Ley de Procedimiento Administrativo, porque la Ley de Procedimiento Administrativo establece condiciones favorables o un estándar mínimo que tienen que tener en cuenta los procedimientos especiales. Y ese estándar mínimo es que el plazo para la presentación del recurso de apelación se compute en días hábiles y no en calendarios. Entonces, la ley de transparencia venía afectando al solicitante. Con buen tino, el Tribunal de Transparencia hizo suyos esos comentarios y a través de un precedente vinculante, que en el caso de ellos sí tienen que ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, cambió el criterio. Y ahora el plazo para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública a través de ese precedente es de 15 días hábiles. La autoridad tiene un precedente vinculante que está referido al tema de correos electrónicos. Ese precedente salió antes que haya una modificación al reglamento de la ley de transparencia. En algún momento se dijo que los correos electrónicos no era información que podía ser atendida a través de una solicitud de acceso a la información. La autoridad consideraba que a partir de la lectura del artículo 10, sí era información que podía ser información pública y que al igual como otro tipo de información que tienen las entidades, las únicas limitaciones que tenían para su atención eran que los correos institucionales puedan estar referidos a información secreta, reservada o confidencial. Digamos, esa opinión consultiva de alguna manera ha sido, digamos, regulada o recogida en el artículo 16A del reglamento, ¿no? Con lo cual ya no la usamos mucho porque ya de alguna manera se modificó la normativa. Finalmente, queremos agradecer la participación de Marcia Águila Salazar y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral que estará a cargo del ponente Luis Antonio Ponce Lajara con el tema Gestión Institucional de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Se les recuerda que las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.